Toño consideró que escribirle una carta de amor falsa a Isabel era una broma excelente. Por desgracia me dejé llevar y estuve de acuerdo. En compañía de Raúl y Alejandro, amigos en común, redactamos la carta y se la dejamos en su pupitre. Como ninguno se atrevió a firmarla con su nombre, escribimos "Tu admirador secreto". Nos pareció gracioso. Aquel 14 de febrero presenciamos desde nuestros asientos la reacción de una chica retraída al leer aquella carta de broma. Nos causó mucha gracia, pero tuvimos que contener las carcajadas para no delatarnos. La vimos guardar cariñosamente el papel en su mochila. Lo hizo con sumo cuidado, como si se tratara de un tesoro frágil que se rompería con una mínima sacudida. Ese día triunfamos con nuestra travesura. Éramos unos simples estudiantes de preparatoria y no dimensionamos las repercusiones que tendría después. A la semana siguiente ya nos habíamos olvidado del asunto. Por eso apenas noté que Isabel se me quedaba mirando a ratos. Hizo lo mismo con Toño, Raúl y Alejandro, varias veces a distintas horas del día. En su mirada no había ningún tipo de acusación, solo algo que parecía ser curiosidad. Toño me preguntó si yo creía que Isabel nos había descubierto. Dije que no. Al mismo tiempo, Isabel volteó a vernos con una expresión que nos resultó incómoda. Más días transcurrieron. Toño sugirió que escribiéramos una nueva carta. Esta vez quiso que fuera un poema. Aunque al principio no me pareció una buena idea, creí que sería interesante lo del poema, así que me ofrecí a componerlo yo. Me basé en su aspecto físico en su mayoría, ya que solo había cruzado unas cuantas palabras con ella, a lo mucho saludos de cortesía. Quizás eso también podía mencionarlo en el poema. Al final quedó redactado más o menos así. A través de un cristal veo tus ojos grises. Estarás pensando en aquel día. ¿Recuerdas que chocamos y no nos dimos cuenta? Yo no dejo de pensar en ti, en lo frágil que te ves, pero al mismo tiempo pienso lo hermosa que tú me pareces. Mis amigos se rieron de mí debido a la cursilería que había escrito, pero concordaron que estaba bien. Escribí unos versos más solo para estirar el poema y volvimos a firmarlo como "Tu admirador secreto". Esta vez tuvimos más cuidado de dejar la carta. Isabel parecía vigilarnos, así que Alejandro tuvo que fingir que iba al baño para depositar la carta en su mochila, llegada la hora del receso. Nuevamente permanecimos atentos a la reacción de Isabel. Estaba sorprendida. Volteó a todos lados, pero al no encontrar indicios de quién lo había escrito, lo guardó deprisa entre sus cosas, siempre con el mismo cuidado y cariño que la primer nota. Se lo había creído una vez más y nos burlamos de ello. Más tarde, a la hora de la salida, me pasé por la biblioteca. Dentro se encontraba Isabel, entre los estantes del fondo. Creí que estaba buscando algún libro, pero en realidad era que sostenía un papel entre las manos. ¿Estaría leyendo de nuevo la carta que le habíamos escrito? Sonreí, pero entonces noté algo raro en su actitud. Estaba respirando agitada y se detenía cada tanto para besar el papel, haciéndolo como si se tratara de una persona. Era algo muy extraño de ver, y al mismo tiempo inquietante. Luego el bibliotecario me llamó y sucedieron dos cosas. La primera fue que me sobresalté, y la segunda que Isabel salió de su trance y me miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par. No dijo nada, solo me observó de aquella manera. Me asusté, así que me retiré tan rápido como pude. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que había visto. Estuvieron de acuerdo que era algo raro y un poco aterrador, y cuando uno de ellos echó un vistazo a Isabel, ella le devolvió la mirada. Nos hallábamos en el extremo opuesto del salón, por lo que resultó incómodo. Toño preguntó si creíamos que ella había averiguado algo. Le respondí que no, pero luego de lo visto en la biblioteca no estaba tan seguro. Por acuerdo mutuo, decidimos no volver a escribir otra carta de amor falsa. Tampoco nos burlamos más de Isabel. Eso sí, tampoco desmentimos la broma ni le ofrecimos disculpas. Creíamos que simplemente lo olvidaría con el tiempo. Pero Isabel no dejaba de observarnos furtivamente desde su asiento, o desde las escaleras, o desde la profundidad de la biblioteca. Había días en los que podía jurar que se concentraba más en mí que en cualquiera de mis amigos. Incluso llegué a pensar que intentaría hablarme en cualquier momento. No lo hizo, pero algo en sus ojos me hizo pensar que sí quería hacerlo. No estaba dispuesto a corresponderle. Unos días más transcurrieron. Una tarde, luego de volver a casa, descubrí que me faltaba una de mis libretas. Revolví el contenido de mi mochila y hasta desordené mi habitación pensando que no la había llevado a la escuela. Solo me estaba engañando a mí mismo. Aquel día no se había tocado la materia en la que empleaba ese cuaderno. A lo mejor la había olvidado en la escuela. O tal vez alguien la había tomado sin que yo me percatara. Tragué saliva, nervioso. Estaba seguro de que nadie querría tomarla, ni siquiera mis propios amigos. Nadie, excepto quizás una persona.
A lo mejor Isabel había tomado sin que yo me diera cuenta. Pero, ¿en qué momento? Me desvelé pensándolo. A la mañana siguiente me di prisa en llegar a la escuela. Tenía esperanzas de haberla olvidado simplemente. Ahí estaba, en mi pupitre. Suspiré aliviado. A lo mejor se me había caído cuando guardaba mis cosas y el conserje la había dejado allí para que la encontrara. Y yo que pensaba que Isabel había hurtado. De manera inconsciente abrí el cuaderno y vi algo escrito entre las páginas. Eran apenas 3 líneas, algo como una especie de verso que me resultó inquietante. Decía: «Al fin te encuentro, oh mi príncipe. ¿Por qué te escondes?». Alguien me sujetó del hombro y me giró. Era Toño, que había llegado y se me acercó sin que lo escuchara. Me preguntó si me encontraba bien y yo titubeé. Insistió, a lo que le dije que sí al mismo tiempo que arrancaba la hoja con el verso y la despedazaba. Me preguntó qué era eso. Respondí que eran solo unos garabatos que había dibujado. Las horas siguientes me sentí intranquilo. No dejé tampoco de echar vistazos esporádicos hacia el lugar de Isabel. No me sorprendió descubrirla observándome, con una mirada que me recordaba a la de los búhos. Mis sospechas se incrementaron, pero opté por callarlo. Intenté engañarme a mí mismo al pensar que a lo mejor alguien más había escrito aquellos versos, pero por la forma en la que Isabel me miraba. Una vez más la detecté observándome, y esta vez me pareció que estaba sonriendo. A partir de ese día, me aseguré celosamente de guardar todas mis cosas y revisar mi pupitre 2 veces antes de salir del salón. No debía dejar ni una triste goma de borrar con tal de que nadie tomara algo. Sin embargo, eso no evitó que me encontrara una postal en mi asiento un día. En ella, escritos con la misma letra que había visto en mi libreta, había 3 versos. «Oh mi príncipe, ¿por qué no estás conmigo? ¿No ves lo que yo siento?». Tragué saliva. Percibí una mirada detrás de mí, por lo que volteé y descubrí a Isabel en el marco de la puerta. Su mirada era profunda, extraña. También sonreía, como si le diera gusto que hubiera encontrado la postal y leído su contenido. Acto seguido, se apartó de la puerta y desapareció en el exterior. Si ella hubiera entrado en aquel mismo momento y me hubiera hablado, no sé si hubiera sido capaz de decirle algo. Durante el receso reuní a mis amigos y les mostré la postal. Leyeron los versos y su primera reacción fue burlarse. Les pregunté entonces si habían olvidado lo que les había contado acerca de Isabel en la biblioteca y se calmaron. Les pregunté si pensaban que era posible que pretendiera que lo de las cartas había sido real y creyera que yo estaba enamorado de ella. Toño sugirió que sí, y que tal vez era momento de decirle la verdad. Le di la razón, pero por dentro no tenía deseos de hablarle. Decidimos que la buscaríamos a la hora de la salida. La esperamos afuera, pero ella no salió. Incluso cerraron la puerta de acceso. Concluimos que a lo mejor había salido antes que nosotros y decidimos esperar al día siguiente. Por la mañana, mis amigos llegaron antes a la escuela y se hallaban reunidos en torno a mi lugar. Cuando me vieron, se hicieron a un lado para que me acercara. Había una nota en mi pupitre, junto a un chocolate. A diferencia de las notas anteriores, esta era una única línea que decía: «Me gustaría hablar contigo en la biblioteca después de clases». No me agradaba la idea, pero aquella era una buena oportunidad para acabar con el asunto de una vez. Solo había un detalle que ninguno de nosotros mencionó, pero que en nuestras caras se notaba enseguida. ¿En qué momento Isabel dejó aquella nota si el día anterior había salido antes que nosotros del salón y no volvimos a verla? Su asiento se hallaba vacío, lo que indicaba que todavía no llegaba. ¿Cómo lo había hecho entonces? Isabel llegó por fin. Me dedicó una mirada mientras se dirigía a su asiento. Yo aparté la mía. Durante el receso, mis amigos y yo nos alejamos de ella todo lo que pudimos, pero en más de una ocasión la descubrí espiándonos desde una esquina. Nos movimos muchas veces, pero el resultado fue el mismo. El resto de clases también descubrí a Isabel mirándome. En una que otra ocasión me sonrió y me saludó, pero no me atreví a corresponderle ninguno de sus gestos. Yo solo quería que llegara la hora de la salida para terminar con ese asunto. El timbre sonó finalmente y ella salió rápido del salón. Al perderla de vista, Toño se me acercó y dijo que todos me acompañarían a la biblioteca. Sin demora nos dirigimos a ese lugar. Allí estaba Isabel, sentada en una de las mesas del fondo. Sonrió al verme, pero su sonrisa desapareció al percatarse de que no venía solo. Le indiqué que mis amigos se quedarían en las mesas más alejadas. Ella no se mostró muy convencida, pero lo aceptó. Así pues, me senté en el otro extremo de la mesa y esperé a que dijera algo. No quería ser yo quien iniciara la conversación.
No pasó mucho tiempo hasta que ella habló por fin. Dijo sin rodeos que sabía que yo le había escrito las cartas. Tragué saliva y le pregunté por qué estaba segura de ello. Respondió que lo averiguó porque había reconocido mi letra. Al preguntarle cómo lo había hecho, contestó que la había visto en una libreta que encontró un día en el salón de clases. La misma que había perdido, pensé. Luego me dijo que yo le gustaba y entonces la interrumpí. Le confesé la verdad. Todo había sido una broma en conjunto con mis amigos. Si bien era cierto que yo había escrito las cartas, lo que decían era mentira. Todo había sido un juego y me sentía apenado. Cuando terminé, ella agachó la cabeza y no dijo nada. Así permaneció un par de minutos. Como seguía callada, le ofrecí disculpas y me levanté de la mesa sin esperar respuesta. Ella continuó inmóvil y en silencio. Indiqué a mis amigos que nos marcháramos. Salimos de la biblioteca, pero antes dirigí un vistazo hacia atrás. Isabel continuaba sentada en la misma postura, sin ninguna expresión en el rostro. Al día siguiente Isabel faltó a la escuela. Ninguno de nosotros habló de ella, pero en cierta medida sospechábamos que su ausencia se debió a nosotros. Surgió entonces la idea de una disculpa, esta vez entre todos, pero Isabel no se presentó tampoco al día siguiente. Llegó el fin de semana y la cosa comenzó a preocuparnos en serio. Isabel continuó faltando. Entre nosotros formulábamos teorías, pero con ello solo acrecentábamos nuestra preocupación y arrepentimiento. El sábado y el domingo fueron tortuosos. No me sentí cómodo en ningún momento y solo deseaba que llegara el lunes para poder disculparme una vez más con Isabel. Pero llegado el día sucedió lo mismo. Isabel no vino a clases. Para mi sorpresa, Toño tampoco se presentó. Probé a llamarlo a escondidas durante la primera clase, pero me mandó directamente al buzón. Parecía que su celular estaba apagado. Pensé que a lo mejor estaba enfermo. No obstante, seguí sin poder comunicarme con él el resto del día. A la hora de la salida me mandaron llamar a la dirección junto con Raúl y Alejandro. Por un momento creí que se trataría de Isabel, quien se había decidido a acusarnos y ahora tendríamos que dar la cara. En la oficina se encontraba la madre de Toño, acompañada de 2 oficiales de policía. Resultó que Toño salió de su casa el domingo por la tarde a hacer un mandado. Hasta ese momento no había regresado a casa todavía. Querían saber si alguno de nosotros habíamos hablado con él las últimas horas o si teníamos alguna pista de su paradero. Ni lo uno ni lo otro. En lo personal, había hablado con él por última vez el viernes, lo mismo Raúl y Alejandro. Al no obtener respuestas satisfactorias nos permitieron marcharnos. No hablamos entre nosotros y cada quien tomó su propio rumbo. De vuelta en casa, volví a llamar a Toño con la esperanza de que todo fuera alguna clase de broma, pero el buzón me saltó al instante como en la escuela. Toño, en definitiva, había desaparecido, igual que Isabel. No sabía qué pensar. Al día siguiente, sin apenas dormir, no me percaté de que Alejandro había faltado a clases sino hasta que sonó la campana del receso. Raúl me tranquilizó de inmediato, diciendo que Alejandro le había enviado un mensaje de texto en el que explicaba que se sentía enfermo y que no acudiría a la escuela. Raúl y yo estábamos inquietos. Pensamos que todo lo que estaba ocurriendo era alguna clase de karma devuelto por lo que le habíamos hecho a Isabel. Hasta llegamos a creer que ni siquiera con una disculpa nos llegaríamos a sentir mejor. Llegada la hora de la salida, decidimos visitar a Alejandro. A lo mejor eso haría que nos sintiéramos un poco más tranquilos luego de tantas cosas. Al llegar, su madre nos abrió la puerta y su primera reacción fue preguntar por su hijo. Raúl y yo intercambiamos miradas. Lo vi muy asustado, y seguramente yo tendría la misma cara. La mujer se alteró y preguntó si había sucedido algo. Con voz trémula, Raúl explicó que Alejandro se había ausentado y que le había enviado un mensaje de texto que decía que no iría a la escuela debido a que estaba enfermo. La mujer, ya histérica, contestó que eso no era verdad, que Alejandro había salido aquella mañana rumbo a la escuela como los demás días. No se encontraba allí y no había regresado. Entonces nos exigió que le dijéramos si le había pasado algo, pero nosotros nos remitimos al mensaje que Raúl había recibido. Luego nos pidió que entráramos a su casa porque iba a llamar a la policía. Quise salir corriendo, pero acabé obedeciéndola. Raúl hizo lo mismo. 2 oficiales de policía se presentaron a los pocos minutos y nos interrogaron. Vi que uno de ellos frunció el ceño cuando mencionamos que otro de nuestros amigos también estaba desaparecido. Después de la lluvia de preguntas, en las que no mencionamos a Isabel ni lo que le habíamos hecho, nos llevaron a nuestras casas en su patrulla. Primero dejaron a Raúl y luego a mí.
En el trayecto hasta mi casa noté que el policía ceñudo no dejaba de lanzarme miradas a través del retrovisor, como si quisiera decirme algo. Todo lo que siguió al llegar a casa fue incómodo. Mi madre estaba muy molesta y mi padre intentaba calmarla. Me enviaron a mi cuarto, con la promesa de tener una charla conmigo más tarde. Aquella noche no pude dormir. 2 de mis amigos habían desaparecido. Había comenzado a creer que quizás no era una coincidencia si tomaba en cuenta lo de Isabel. A lo mejor le había contado a sus padres lo que hicimos y alguno de ellos, quizás él, era lo bastante enfermo como para tomar represalias en su nombre. Consideré contarles eso a mis padres cuando mi celular comenzó a timbrar. Era una llamada desde el número de Toño. Me apresuré a responder, pero nadie habló al otro lado de la línea. Solo se oía una respiración suave. Pregunté varias veces por mi amigo, pero fue una débil voz la que me habló. Quiero verte, pero tú te negaste. ¿Quién es el que sigue? Era Isabel. Colgó antes de que yo pudiera decir algo. Le marqué de vuelta, pero me saltó el buzón. Asustado, me dirigí a la habitación de mis padres y los desperté para contarles lo que acababa de ocurrir. Tras escucharme, mi padre llamó a la policía. No era ni medianoche cuando una patrulla se estacionó delante de la casa. Una vez más fui interrogado, solo que esta vez no me guardé nada. Hablé de Isabel, de lo que hicimos, la llamada que había recibido, todo. Cuando terminé, los policías tan solo dijeron que lo investigarían y sugirieron que podrían volver a buscarme si es que surgían más preguntas. También me indicaron que llamara de inmediato si alguna otra cosa sucedía. Después se marcharon. El resto de la noche no recibí ninguna otra llamada y el teléfono de Toño me mandó a buzón. A la mañana siguiente acudí a la escuela sin ganas. Al llegar vi una patrulla estacionada frente al portón. 2 policías y uno de los prefectos me interceptaron nada más entrar. Me llevaron a la dirección y me preguntaron inmediatamente por Isabel. Conté todo otra vez, pero mientras lo hacía, vi que el director me observaba con expresión seria. Incluso tenía los brazos cruzados. Al final de mi relato, los hombres se miraron entre sí y luego el director me dijo a secas que Isabel había sido transferida de escuela. El trámite se había iniciado el mes pasado, pero tuvo que presentarse en su nueva escuela apenas unos días antes. Esto indicaba que sus ausencias no eran a causa de haberse sentido humillada, era porque ya estaba en otra escuela. Sentí que la garganta y la lengua se me resecaban. No sabía qué decir. Por fortuna, los policías le pidieron información al director acerca de Isabel y aseguraron que se entrevistarían con ella y con sus padres. Se marcharon, no sin antes dirigirme una mirada que no supe interpretar. En cuanto se fueron, el director me envió a mi salón de clases. No dejó de observarme de aquella forma, como si en realidad sospechara algo de mí. Ya en el salón me encontré con que Raúl todavía no había llegado. Terminó la primera clase, luego la siguiente, y él nunca apareció. Le llamé a su celular y me saltó el buzón. Sentí un fuerte escalofrío. El maestro me preguntó si todo estaba bien, a lo que atiné a decirle que sí. Pedí permiso para ir al sanitario y allí me quedé hasta la hora del receso. Probé varias veces a comunicarme con alguno de mis amigos, pero no funcionó. Me había quedado completamente solo y no sabía qué hacer. Vaya, ni siquiera tenía forma de comunicarme con Isabel y preguntarle si tenía algo que ver con todo lo que estaba pasando. Tenía que confiar en que la policía lo resolviera. Me salté el resto de clases y regresé a casa. Ya no me sorprendió encontrar una patrulla estacionada delante. Me estaban esperando para preguntarme por Raúl, que también había desaparecido ya. No me dijeron nada sobre si sabían algo de Isabel o tal, todo lo contrario. Me ordenaron no salir de casa y que, si se requería, mis padres me llevaran a la fiscalía para atender lo que ahora era una carpeta de investigación. No sabían si yo sería el siguiente o algo así, pero para ese momento ya no me importaba. Solo quería que todo acabara de una vez. Sufrí de insomnio. Cerca de medianoche recibí un mensaje de texto. Provenía del número de Raúl. Eran versos. Ahora que estás solo, ¿me oirás por fin? ¿Por qué no estás aquí? Segundos después otro mensaje, desde el celular de Alejandro. Más versos para variar. Amor no correspondido, tan solo una ilusión. ¿A qué sabe la desesperación? Lo que me faltaba. Ahora me recriminaba lo que le habíamos hecho y encima parecía que se estaba burlando. Había pensado que tal vez me merecía un castigo, pero no así. Escribí una respuesta, pero no llegué a enviarla. A pesar de todo, no quería caer en su juego. Minutos después, recibí otro mensaje. Ahora provenía del número de Toño. Eran unas coordenadas,
seguido de una foto. En ella se veía a mis amigos atados y amordazados. Los ojos reflejaban un inmenso horror. Segundos después llegó otro mensaje. En esta ocasión era directo y sin ningún tipo de prosa. Ven solo, sin policía. Por favor, tienes 20 minutos. Esta vez sí que envié una respuesta para suplicar que no les hiciera daño a mis amigos. Mis mensajes no le llegaron. Mi primer pensamiento fue desobedecerla y llamar a la policía. Ellos podrán lidiar con esto mejor que yo, pensé. Pero, ¿y si Isabel le hacía daño a mis amigos tan pronto escuchara las sirenas o viera las luces acercarse? Ese miedo me arrastró a escaparme de mi casa, teléfono en mano para llegar al sitio que Isabel me indicó. Me prometí a mí mismo que, en cuanto me asegurara de que mis amigos se encontraban bien, llamaría a las autoridades. Seguí la ruta hasta el sitio al que apuntaban las coordenadas. Era una gran casa abandonada, no muy retirada de donde yo vivía. En una de las habitaciones del segundo piso distinguí una tenue luz. Allí debían encontrarse todos. Antes de entrar eché un vistazo al reloj. Me quedaban 5 minutos para encontrarme con Isabel. No me resultó difícil entrar. Era una casa muy vieja, llena de basura y restos podridos de muebles. Una leve brisa se colaba por entre las tablas de madera que cubrían las ventanas, lo que provocaba un silbido incómodo. Localicé las escaleras y antes de subir anuncié en voz alta que ya había llegado y estaba dispuesto a subir a donde se veía la luz. En respuesta, recibí un mensaje desde el número de Toño que decía: Te espero. Comencé a subir. Iba con pasos lentos, con el corazón palpitando con fuerza. Incluso mi respiración se había agitado un poco. Llegué al piso superior y distinguí que la habitación de la que provenía la luz se encontraba al final del pasillo, aunque la puerta estaba cerrada. Conforme me acercaba, empecé a percibir un aroma metálico y húmedo. Al llegar, abrí la puerta lentamente y lo primero que vi fueron las manchas de sangre en el piso. En el fondo de la habitación, junto a la ventana, estaban mis amigos apoyados en la pared. Estaban atados de pies y manos, tenían mordazas y un corte profundo en la garganta. Y lo más aterrador era que les habían cortado los párpados y sacado los ojos, dejando las cuencas vacías. Ya estaban muertos, pero por la forma en la que sus cabezas estaban inclinadas, juraría que me estaban observando. Di un paso atrás. Sentí que una lágrima me resbalaba por la mejilla. ¿O acaso era una gota de sudor? No lo sabía. De pronto, unos brazos me rodearon la cintura por la espalda. Una de las manos sujetaba una navaja ensangrentada. Al ver aquel filo manchado, me zafé del agarre y me alejé de una zancada. Acto seguido di media vuelta. Allí estaba Isabel, de pie en el marco de la puerta. Llevaba un vestido de color rosa pálido, con encajes y manchas de sangre por todas partes. Su cara daba miedo. Tenía los ojos tan abiertos que daba la impresión de que se le saldrían de las cuencas en cualquier momento. También esbozaba una amplia sonrisa que exhibía una serie de dientes alineados y blancos. Con ese aspecto, su presencia resultaba impactante. Con voz chillona, exigí que me explicara lo que había hecho. Ella rió y dijo que no era necesario. Lo hizo con tranquilidad, como si la muerte de mis amigos fuera algo esperable. ¿Cómo se suponía que aquello fuera algo necesario? ¿Tanto había llegado a odiarme para llegar a tales extremos? No me di cuenta de que había pensado aquello en voz alta hasta que Isabel se rió y después aseguró que no me odiaba. Era todo lo contrario. Ella decía amarme, aunque era consciente de que yo no sintiera lo mismo por ella. Por eso ideó un modo para que me quedara a su lado. Hizo una pausa en la que me arrojó la navaja. No lo hizo con la intención de lastimarme. Fue más bien como un pase. Por puro instinto, atrapé el objeto en el aire, pero lo solté al momento. La navaja rebotó en el piso y se detuvo delante de uno de los pies de Isabel. Cuando se agachó para recogerla, me di cuenta de que llevaba guantes quirúrgicos en las manos. Isabel sonrió y me apuntó con el mango de la navaja. Confesó que había llamado a la policía y les dijo que yo me había vuelto loco y había matado a mis amigos frente a ella, y que justo en esos momentos me encontraba persiguiéndola tratando de hacerle daño también. Me había inculpado y ahora mis huellas dactilares se hallaban en la navaja que, aseguró, había usado para acabar con mis amigos. Le dije que nada de eso era verdad, que yo les había informado de los mensajes que ella me había enviado. Ella replicó si de verdad pensaba que me habían creído. ¿Cómo iba a comprobar que yo no había robado los celulares para enviarme esos mensajes y hacerle creer a los policías que otra persona los escribió? Respondí que yo había hablado con ellos. Isabel rió de nuevo y dijo que también hablaron con ella, varias veces. Sabía lo que yo les había contado porque querían corroborar mi historia, pero ella se encargó de que todos, incluidos sus padres, creyeran que en realidad era yo quien no la había dejado en paz.
Todo había comenzado con la broma, que había sido una excusa para acercarme a ella y comenzar una relación, una que se acabó cuando fue transferida de escuela. A partir de ese momento yo no dejé de hostigarla, que ya no era el mismo y de alguna manera había averiguado en qué escuela se encontraba. Mis amigos intentaron hacerme entrar en razón, por petición de ella, pero estos comenzaron a desaparecer uno por uno porque yo los consideraba un obstáculo para la relación. Mientras me contaba aquello, escuché las sirenas de las patrullas. Se oían lejanas, pero pronto se acercarían. Isabel concluyó en que le dijo a las autoridades que creía que yo le haría daño, igual que a mis amigos, que yo le había confesado mis crímenes como una forma retorcida de mostrarle mi amor y lo que era capaz de hacer por ella. Le repetí que nada de eso era verdad. Nunca habíamos sido pareja. Ella era quien me acosaba. Isabel contestó que eso no importaba. Para ese punto, ya mucha gente creía que yo era el responsable de las desapariciones y pronto la policía me encontraría en la escena con ella y los cadáveres de mis amigos. Luego mencionó que ese sería el escenario si no aceptaba la salida que tenía preparada. Me explicó que podría evitar ser capturado si me escapaba con ella justo en ese momento. Cierto, todos pensarían que la habría secuestrado, pero ella se encargaría de llevarnos a un sitio alejado en el que podríamos vivir en paz, juntos. Le grité que estaba loca si pensaba que aceptaría aquello. Ella rió y concordó en que estaba loca, pero lo estaba por mí, y tras decirlo, comenzó a dar vueltas suavemente. Parecía estar bailando. Afuera, las sirenas se estaban acercando. Isabel detuvo su baile y me preguntó qué era lo que yo pensaba hacer. Sentí asco por ella, pero entendí que no me iba a servir de nada intentar convencerla de que dijera la verdad. Y ciertamente tampoco parecía una buena idea esperar a que la policía llegara. Tenía que salir de allí de alguna manera, alejarme todo lo posible para... Isabel se adelantó hacia mí de improviso y me empujó con fuerza. Trastabillé y caí junto a los cadáveres de mis amigos. Al tratar de ponerme de pie, resbalé con la sangre en el piso y caí una vez más. Ya erguido por fin, Isabel insistió. Después de todo, ahora yo tenía aspecto de ser culpable. Los aullidos de las sirenas incrementaron su volumen. Parecía como si un montón de policías fuera a llegar en cualquier momento. Ante esa situación no tenía ninguna escapatoria. Sin embargo, se me ocurrió otra posibilidad. Una definitiva. Di media vuelta y me encaminé lentamente hacia la ventana. Isabel dijo algo a mis espaldas, pero no le presté atención. Abrí la ventana, dispuesto a treparla y arrojarme al vacío. Isabel gritó algo y corrió para sujetarme. Forcejeamos. Ella intentaba alejarme de la ventana, mientras que yo trataba de alcanzarla de nuevo. Consiguió arrastrarme fuera de la habitación. Allí conseguí alejarla de un empujón. Escuché el tintineo de la navaja al caer al suelo. Se presentó una leve apertura, así que corrí hacia las escaleras. No obstante, Isabel me alcanzó y sujetó del brazo. Otra vez forcejeamos. En la refriega efectuamos un giro, como una pareja que cambia de compás durante un baile, e Isabel tropezó. Yo conseguí zafarme. Entonces ella se precipitó escaleras abajo, rodando, golpeándose con cada escalón. Dejó de gritar antes de llegar al piso y al final quedó tendida boca arriba e inmóvil, con la nuca apoyada en el último peldaño. Le hablé, pero no me respondió. Bajé lentamente sin dejar de llamarla. Ella permaneció en silencio. Cuando me acerqué lo suficiente vi que tenía la mirada perdida e hilillos de sangre le escurrían de la nariz y los oídos. También tenía una mueca horrorosa que se asemejaba a una sonrisa. Le hablé una última vez. Como no me respondió, me agaché y le toqué la cara. La cabeza se le deslizó a un lado y no reaccionó. Estaba muerta. La caída por las escaleras había terminado con ella, y con ello me di cuenta de que solo yo permanecía con vida. En la habitación se encontraban los cuerpos de mis amigos y a mis pies estaba el cadáver de Isabel. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Las patrullas estaban tan cerca que ya escuchaba los motores y el chirriar de los neumáticos al formarse un perímetro. De alguna forma conseguí escabullirme a través del patio y las casas aledañas. Estaba muy asustado y quedarme a enfrentar crímenes que no había cometido no se encontraba entre mis opciones. Huí. Ni siquiera tuve el valor de volver a casa. Tenía la sospecha de que habría policías allí también esperando a que regresara. Ninguna explicación que yo brindara daría algún resultado, no con todos los involucrados muertos. Yo era el único sospechoso, y si todo lo que Isabel me había dicho era verdad, irremediablemente me convertiría en el culpable. Me alejé todo lo que pude y me escondí en cualquier lugar que encontrara. Me mezclé entre vagabundos y adictos hasta que mi aspecto se asemejó al de ellos. Mi vida se volvió deplorable y miserable, a pesar de que en más de una ocasión tuve la oportunidad de acabar con todo. Sobreviví de la basura, y gracias a ello pude leer en los periódicos todo lo que se decía acerca de mí.
A veces veía las noticias en los televisores de las tiendas, pero las cosas no distaban mucho de lo que me mostraban los periódicos. La persecución continuaba. La policía no dejaba de hostigar a mi familia. Gente de la escuela seguía impactada por el daño que había causado, sin saber que en realidad todo había sido culpa de Isabel. Ahora en algunas ocasiones paso por delante de la casa en la que murió. Hay gente que la señala como la principal víctima de mis supuestos crímenes. Por otra parte, el lugar cada día está más deteriorado y hay quien deja ofrendas en el camino de la entrada. Me gustaría que supieran la verdad, pero sé que no me creerían. Así como tampoco me creerían si les dijera que a veces veo una figura en el segundo piso, a través de las ventanas. Es una chica que lleva un vestido rosa pálido, quien da vueltas y vueltas de un lado a otro, una ilusión que no deja de bailar. En alguna oportunidad he visto que está quieta, está asomándose por la ventana. Yo distingo su rostro enloquecido y sonriente, y sé que me reconoce a pesar de los años que tengo encima. Ella no ha cambiado nada, salvo por la palidez de su piel. Es Isabel, que todavía me observa con aquellos ojos aterradores, ahora muertos. Creo que nunca podré olvidarla. Oh, mi príncipe, ¿por qué no estás conmigo? ¿No ves lo que yo siento?